Cuando hablamos de IVA, muchachos, nos referimos a dos participantes o a dos componentes. Uno que es el responsable del IVA y el otro que no es el responsable del IVA. Cuando hablamos de responsable del IVA, nos referimos a que por regla general es toda persona natural o toda persona jurídica que venda productos gravados con IVA o preste servicios gravados con IVA. Ellos van a ser responsables del IVA. Entonces, ¿quién puede ser una persona jurídica? Pues evidentemente una empresa, el cual está vendiendo, comercializando bienes o servicios que están grabados. Pero también puede ser responsable del IVA aquella persona natural que no cumpla con los requisitos del artículo 499 del Estatuto Tributario. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así, profe? ¿Una persona natural puede ser responsable del IVA? Sí. Y existen algunos comerciantes que son personas naturales, pero que por su nivel de ventas o por su número de establecimientos de comercio o por otros aspectos que vamos a ver ahorita en detalle, han pasado la barrera de ser persona natural y se vuelven personas naturales responsables del IVA, es decir, lo que antes se denominaba régimen común, ¿sí? Entonces vemos aquí en la parte de abajo inferior, si el contribuyente persona natural o jurídica vende productos o prestan servicios que no están grabados con el IVA, no son responsables del IVA. Entonces aquí es importante hacer una consideración. Yo puedo ser una empresa, ¿sí? Donde voy a vender productos grabados y productos que no están grabados, ¿sí? Es decir, productos con IVA y productos que no están, que están sin IVA. Si los productos que están con IVA, perdón, si yo vendo 100 millones de pesos con productos con IVA y 100 millones de pesos con productos sin IVA, no quiere decir que como estoy vendiendo productos sin IVA, no soy responsable del IVA. Voy a ser responsable por aquellos productos que vendí que evidentemente tenían IVA, ¿sí? Entonces es importante considerar eso porque me he encontrado en algunas ocasiones que muchas empresas dicen, no, pero es que yo vendo 3, 4 producticos con IVA y el resto son sin IVA, entonces yo no soy responsable del IVA. No, desde el momento en que usted venda un solo bien o un solo servicio, siendo persona jurídica o empresa, usted es responsable del IVA y tiene que presentar su declaración de IVA, ¿sí? Pero si usted es una persona natural, escuchen bien este punto, si usted es una persona natural y no cumple con los requerimientos que se le exige a la persona natural para ser responsable del IVA, así vende usted productos de bienes o servicios con IVA, usted no es responsable del IVA. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ¿quiénes no son responsables del IVA? Entonces, aquí nos referimos a aquellas personas naturales o jurídicas. Si es una persona natural o jurídica, no vende productos grabados con IVA ni prende servicios grabados con IVA, no es responsable del impuesto a las ventas. No obstante, en el caso de las personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios grabados con IVA, se consideran, escuchen bien este punto, muchachos, como no responsables del IVA en función de unos topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, el profe, yo soy una persona natural, ¿sí? Y digamos que yo estoy vendiendo, ¿qué? Sombrillas, ropa, ¿sí? Pero esa ropa tiene IVA. Entonces usted dirá, profe, ¿usted es responsable del IVA? ¿Sí o no? ¿Quién me responde? Buenas noches. Hasta donde Disculpe. entendí es, hasta donde entendí es después de cierto tope. O Correcto. sea, Entonces, yo no voy a ser responsable del IVA, así venda productos del IVA, con IVA o servicios con IVA, siempre y cuando yo esté dentro de unos topes, ¿sí? Dentro de unos topes mínimos de ingreso y otros conceptos. ¿Dónde están esos conceptos? ¿Dónde están esos topes? En el artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué nos dice este artículo, muchachos? Dice, señala la norma referida que no se deben registrar como responsables del IVA las personas naturales, comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, agricultores y ganaderos, así como las personas naturales que presten servicios, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Entonces, veamos los requisitos, muchachos. Primero,
que en el año anterior, que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs. ¿Sí? Dijimos la clase pasada que es un VT, muchachos, es una unidad de ¿qué? De valor tributario. Entonces, ¿en cuánto está la VT para el 2020? 3.000 algo. La VT está en 34.270. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo de hacer para saber si soy o no soy responsable de IVA? Tomo los 34.270 y lo multiplico por 3.500 VTs. Entonces, digamos, si yo fuera un contador súper pudiente y el año pasado hubiera obtenido ingresos por asesorías financieras, contables, tributarias, superiores a 119.945.000 pesos, eso generaría que en este año, en el 2020, yo ¿qué? Tuviera que volverme responsable del IVA. Pero si el profesor contador prestó servicios por 60, por 80, por 90 millones, sigo siendo no responsable del IVA. ¿Por qué razón? Porque no pasé ese tope máximo de ingresos. ¿Listo? Otra, ahora veámoslo no solo por el hecho de la prestación de servicios, sino por el hecho de la comercialización de bienes. Entonces, digamos que un amigo de ustedes o un familiar de ustedes tiene una tienda, ¿sí? O un almacén. Y esa tienda, el año inmediatamente anterior, facturó más de 119 millones. Si facturó más de 119 millones en el año inmediatamente anterior, automáticamente se vuelve responsable del IVA y por esa razón tiene que comenzar a cobrar IVA. Y, perdón, anteriormente sí también cobraba el IVA, pero anteriormente no cobraba el IVA. En el nuevo año tiene que cobrar el IVA, pero ese IVA tiene que pagarlo ¿a quién? A la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pero si esa tienda, perdón. Una consulta, qué pena. ¿Genera honorarios o qué? Sí. Sí. No, es que, pues no sé, en caso tal de que yo tuviera una empresa y lo que usted decía, lo de las sombrillas, las fabriqué, pero no llegué al tope para ser responsable de IVA, pero también presto un servicio que también está grabado, digamos que los dos suman o Sí, es por totalmente supuesto. aparte. Por supuesto, los dos deben de sumar la actividad grabada. Ojo, pero si tú eres una empresa, es decir, con número de identificación tributaria o RUC, ¿sí? Así vendas una sombrilla y esta esté grabada, automáticamente ya eres responsable del IVA. ¿Por qué? Por ser persona jurídica. Eso no es responsable del IVA, más que todo les aplica a los que somos personas naturales o pequeños comerciantes que no están registrados como empresas, sino que están registrados como personas naturales comerciantes. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? Y es que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad. Entonces, vayamos al ejemplo del comercio que les acabo de decir. Yo monto mi primer local, ¿sí? Nótense, y aquí tengan mucho cuidado. Pero en mi primer local facturo 50 millones de pesos. Entonces, ahí estaría siendo responsable del IVA, muchachos. Respuestas. No da el tope, correcto. No, señor, porque todavía no ha superado el tope. Correcto, pero si yo digo, bueno, tengo un punto aquí en Ayuelos y quiero poner un punto en Cafán, ¿sí? Entonces ya tendría que 2 establecimientos de comercio y así en Ayuelos facture 50 millones y en Cafán facture 20 millones, automáticamente me vuelvo responsable del IVA. ¿Por qué razón? Ojo, nótese que no cumplí el tope de los ingresos, pero sí cumplí con la condición de tener más de un establecimiento de comercio. Entonces, si tengo más de un establecimiento de comercio, es decir, tengo 2, 3 o más, automáticamente me convierto en responsable del IVA. ¿Ok? En el tercer punto tenemos que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
Entonces, digamos que ustedes quieren armar su negocio y para eso compran una franquicia de Subway o de sándwich cubano o de tostado. Si en esa actividad comercial ustedes están desarrollando una franquicia, como las que les acabo de decir, automáticamente se convierten ¿en qué? En responsables del IVA. Pero si ustedes en ese establecimiento no realizan ningún tipo de las actividades que aquí proponemos, como franquicia, como concesión, como regalía, evidentemente no van a ser responsables del IVA. Otra, el 4, que no sean usuarios aduaneros. ¿Cuáles son los usuarios aduaneros? Aquellos que se dedican a importar y a exportar, ¿qué? Bienes, ¿sí? Bienes, evidentemente, que consuman tanto para ellos como para terceros. En el quinto punto tenemos que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contrato de venta de bienes ni prestación de servicios grabados por valor individual o igual o superior a 3.500 VTs, ¿sí? Entonces es posible, muchachos, que ustedes hayan tenido, digamos, el profesor tuvo un contrato de consultoría con el gobierno y ese contrato valió 200 millones de pesos. Nótense que es una sola actividad, ¿sí? Fue una sola vez, pero automáticamente por haber cruzado mi límite de los 3.500 VTs, que son 119.945.000, automáticamente me vuelvo responsable del IVA y salgo de la esfera de los no responsables del IVA. Otro punto, muchachos, es que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 VTs. Entonces, esto es lo mismo de los 119 millones. Entonces, póngale cuidado que hay algunos vivos, discúlpenme que les diga así, que dicen, no, sencillo, esto es más que todo se ve en San Andresito, allá en el centro, dice, no, pues yo vendo, pero yo a la gente no le doy su factura de venta, entonces nadie va a saber cuánto fue lo que yo vendí, ¿sí? Pero si yo no he tenido la precaución, perdón, o si yo esas ventas las hice, pero no generé factura porque como soy persona natural, entonces, o no responsable del IVA, no tengo derecho, no tengo obligación de facturar, sino que tengo que llevar un libro de ingresos. Pero si esos clientes han tomado esos recursos y los han consignado en mi cuenta, ¿sí? Automáticamente me vuelvo responsable del IVA. Entonces la DIAN valida su facturación, pero también valida sus cuentas corrientes. Si sus cuentas bancarias, o sea, llámese corrientes o de ahorros, superan los 119 millones, automáticamente ese comerciante o esa persona natural se vuelve responsable del IVA. Y por último, no está registrado como contribuyente, que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación como tal. Entonces ese es otro impuesto, o este es un régimen nuevo que salió con la nueva reforma tributaria. Si usted está registrado como contribuyente del régimen simple, evidentemente será responsable del impuesto al valor agregado. Entonces, hemos visto aquellas personas que no, pese a que vendan, escuchen bien esto, pese a que vendan bienes y servicios grabados, pero estén por debajo o no violen cada uno de los 7 puntos que les acabo de decir, seguirán siendo no responsables del IVA, ¿correcto? Y por esa razón no tienen que presentar declaraciones de IVA a la DIAN, ni tampoco tendrán que pagar los conceptos generados por IVA a la DIAN. ¿Correcto? Continuemos. ¿Hay preguntas hasta el momento? No. Bueno, listo. Como no estoy viendo el chat, muchachos, porque estoy compartiendo la pantalla, entonces si tienen una pregunta y me la quieren hacer por chat, no es posible que la vea, ¿sí? Entonces solamente abre el micrófono y me indican y con todo gusto les resuelvo las dudas. ¿Correcto? Entonces, nos vamos a encontrar cuando ustedes sean gerentes de sus organizaciones en que el departamento financiero o el departamento contable o el departamento tributario va a hablar de algo llamado IVA generado, IVA descontable y retención del IVA. Entonces, cuando hablamos de esos 3 conceptos, nos referimos y tenemos que tener claro cuándo influyen en
el desarrollo de las operaciones de su organización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los tres conceptos. Primero vamos a ver el del medio. De pronto no lo organicé. ¿Sí? El IVA generado. ¿Cuándo es IVA generado? IVA es IVA que el comerciante cobra al cliente o consumidor. Este IVA se debe declarar y pagar porque es un impuesto que el responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que después tiene la obligación de transferirlo. Entonces veamos lo siguiente. El profesor presta servicios de consultoría tributaria y soy responsable del IVA porque el año inmediatamente anterior vendí más de 119 millones de pesos. Eso es un ejemplo, no es real, muchachos. En ese orden de ideas, yo vendo una consultoría por 20 millones de pesos, por 10, para que sea más fácil la operación. Y el IVA es del 19%. Entonces, el valor de mi servicio como tal son 10 millones de pesos y el IVA va a ser 1.900.000 pesos. Entonces, como su nombre lo indica, estoy generando el IVA. Cuando hablo de IVA generado, es cuando yo, como persona natural o como persona jurídica responsable del IVA, realizo una venta. Escuchen bien esa parte. Cuando hablamos de IVA generado, estamos hablando de que como persona natural o como persona jurídica, yo realizo una venta de un bien o un servicio. Y ustedes van a decir, profe, ¿y eso a mí para qué me sirve? Cuando ustedes estén haciendo sus proyecciones, muchachos, en sus presupuestos, en sus análisis financieros, en sus flujos de cajas, en sus estados financieros, se van a tener que tener presente que cuando hacen una venta y ese producto o ese servicio es grabado, van a haber dos conceptos. El valor neto del servicio, que es lo que va a quedar para su compañía, y el IVA generado, que es un mayor valor de ese producto o de ese servicio. Y como su nombre lo indica, se genera en el momento de la venta. Pero cuando se genera en el momento de la venta, significa que ese 19% o ese 5%, usted no se va a quedar con ese valor, sino que tiene que trasladarlo y pagarlo al gobierno en unos tiempos estipulados. ¿Perfecto? Entonces, en ese momento hablamos de IVA generado. Agradezco a las personas que tienen el micrófono abierto, que si no tienen preguntas, lo cierren, por favor. ¿Listo? En segundo punto, tenemos el IVA descontable. ¿Sí? Y así como vimos el ICA, muchachos, ¿se acuerdan? Que generamos el ICA cuando yo vendo y había retención de ICA cuando yo compro, ¿sí? Así es mismo con el IVA, sino que tiene un concepto distinto. Cuando yo vendo se genera un IVA generado, pero cuando yo compro se genera un IVA descontable. Veamos qué es el IVA descontable. Nos referimos al IVA que puede solicitarse como un descuento con la respectiva declaración de IVA y es aquel IVA pagado para poder comprar o construir el bien o prestar el servicio. ¿Listo? Entonces veamos lo siguiente, muchachos. Yo vendo, vamos a hacer aquí un ejemplo, voy a vender computadores. ¿Sí? Resulta que voy a vender, hay computadores con IVA y hay computadores sin IVA. Y eso depende de un precio específico. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos cantidad. Perdón. ¿Listo? Ya. Tenemos cantidad, valor unitario y valor total. Perdón. Valor IVA y valor total. Entonces, resulta que yo vendí 5 computadores a 5 millones de pesos. Profe, ¿hay computadores de 5 millones? Sí, ya está por más. Listo. El IVA es el 19% tarifa general, por lo tanto es un valor de 950.000, ¿sí? Entonces el valor del PC grabado
va a ser la suma de 5 millones más 950.000, ¿sí? Es decir que ese es el valor de un solo computador. Es decir que el valor total de mi venta va a ser el valor de los 5.950.000 por 5, ¿sí? Ese es el valor total de la venta. Pero ¿cuál sería el valor grabado? Perdón, ¿cuál sería el IVA generado? Entonces, el IVA va a ser los 950.000 pesos. ¿Por cuánto, muchachos? Por 5. ¿Listo? Entonces, el IVA que tengo que pagarle a la nación va a ser 4.750.000. Esto es lo que hablamos de ¿qué? De IVA generado, ¿correcto? Pero resulta que yo soy un comerciante, perdón, soy una empresa que vendo computadores, pero yo no los fabrico, ¿correcto? Pero para eso yo tuve que comprar los computadores. Entonces venimos aquí con la misma dinámica. Y compro los mismos 5 computadores, pero yo los compré en 3 millones de pesos. ¿Listo? El IVA de cada computador es de 570.000. El valor del IVA, el valor del PC grabado es de 3.570.000. Es decir, que mi compra me valió 17.850.000. Y esto, muchachos, se llama el IVA descontable. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Ojo, ¿cuándo se genera el IVA descontable? Cuando yo, ¿qué? Compro. ¿Cuándo se genera el IVA generado? Cuando yo vendo. Entonces, cuando dice la DIAN, bueno, apreciada empresa, como siempre, yo soy la DIAN y necesito que usted me pague el IVA, ¿sí? Entonces, valor a pagar de IVA. Entonces, ustedes toman lo que generaron y cuando se generan, cuando venden y restan lo que, ¿qué? El IVA descontable. Es decir, que lo que verdaderamente ustedes le van a pagar a la DIAN, ¿cuánto va a ser, muchachos? 1.900.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber esto, apreciados estudiantes? Y es que como ustedes están estudiando administración de empresas y otros programas similares, es importante el manejo del flujo de caja. El manejo del flujo de caja significa el manejo del efectivo, del dinero como tal. Entonces, si ustedes dicen, vendí 29.750.000, pero tengo que pagarle 4.750.000 a la DIAN, pero entonces ustedes hacen una provisión de ese dinero para pagárselo a la DIAN, pero no tienen presente que, claro, yo vendí unos computadores, pero para vender esos computadores tuve que hacer una compra de computadores porque yo no produzco los computadores. Y cuando yo compré esos computadores, pues evidentemente en el momento en que los compro, también los compro con IVA. Y ese IVA es descontable. Entonces, ya no, ustedes no tienen que pagar los 4.750.000 pesos, sino que han de restarle todos los IVAs que han sido relacionados con el objeto social de su compañía. Escuchen bien eso. Ojo, todos los IVAs que están siendo relacionados con el objeto social de su compañía. En el presente ejercicio, pues evidentemente había generado 4.750.000, pero como compré computadores, desconté 2.850.000. Es decir, que verdaderamente lo que he de pagarle a la DIAN es de 1.900.000 pesos, ¿sí? Y ustedes se quedan con esos 2.850.000 pesos para el manejo del flujo de caja de su compañía, ¿ok? Eso es relacionado con el IVA descontable. ¿Siguen viendo mi pantalla? No. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Señor. claro, claro. Listo. ¿Ven mi diapositiva, Señor. muchachos? Sí, profe, se ve. Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí Listo. se ve, señor. ¿Quedó claro
el IVA generado, el IVA descontable? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Agradezco apagar los micrófonos y no van a hablar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tenemos un tercer concepto que se llama la retención en la fuente. ¿Por qué? Por IVA. Y ese es un mecanismo de recaudo anticipado del IVA que equivale al 15% del valor del impuesto de IVA y que se aplica cuando el comprador, quien paga el IVA, es agente de retención por concepto de IVA. ¿Listo? Entonces, cuando yo facturo, veamos acá, volvamos al Excel. Resulta que yo facturé esta venta, ¿cierto? Y en esta venta, veamos acá. Espera un momento, vamos a inmovilizar esto. Esta venta, un momento, por favor. Tengo un valor de mi venta por valor de 25 millones de pesos y un valor de mi IVA generado por valor de 4.750.000. La suma de esto me da 29.750.000. ¿Cuánto tiene que pagarme el cliente, muchachos? 29.750.000. Pero resulta que si mi cliente es un régimen gran contribuyente, pues no quiero entrar a explicar ese tema de gran contribuyente y régimen común, bueno, en fin, otras consideraciones. Él me hace a mí una ¿qué? Un rete IVA del 15%. ¿Y a qué le aplica el 15%? Al IVA, ¿sí? Es decir, que el valor a pagar, a cobrar más exactamente, van a ser los 29.750.000 pesos menos los 712.500. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto he de recibir de esta factura? Ya no voy a recibir 29.750.000 pesos, sino que me van a descontar un concepto que se llama rete IVA, ¿sí? Y ese concepto me lo van a restar a la factura de los 29.750.000 pesos y he de cobrar o he de recibir la suma de 29.037.500. ¿Por qué menos? Porque me descontaron el IVA, ¿correcto? En ese orden de ideas, muchachos, es importante tener aquí en cuenta que además de cuando me descuentan el IVA, también me descuentan ¿qué? El ICA. ¿Se acuerda que lo vimos, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, profe, entonces yo pagué el IVA, ¿correcto? Perdón, yo generé el IVA, pero hubo un IVA descontable, entonces pago 1.900.000. Pero resulta que yo no le puedo pagar a la DIAN 4.750.000 porque a mí una empresa me descontó 712.500. Entonces, aquí resto el concepto denominado rete IVA por 712.500. ¿Listo? Entonces, lo que verdaderamente tengo que pagarle a la DIAN es el IVA generado, menos el IVA descontable, menos las retenciones de IVA que me practicaron, ¿sí? Y en ese caso, solo pagaría a la DIAN 1.187.500. Ese es el valor que verdaderamente le voy a pagar a la DIAN. Vuelvo y explico. Entonces, en la venta generé 4.750.000 pesos. ¿Listo? Pero compré productos que me generaron un IVA descontable de 2.850.000 pesos. Pero mi comprador me descontó
712.500 a los 4.750.000 por un concepto que se llama rete IVA del 15%. Es decir, que cuando yo presento mi declaración de IVA, tomo el IVA generado menos el IVA descontable menos el retención por IVA y el valor correcto a pagar es de 1.187.500. Entonces, les voy a explicar esta dinámica por qué es tan importante para ustedes. No por el hecho de que ustedes tengan que hacer la declaración tributaria, porque para eso están los magníficos profesionales como somos los contadores públicos que sabemos hacer eso, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que ustedes tienen que tener presente, o así lo tengo presente con un cliente, y este cliente imagínense, es un cliente que vende servicios jurídicos. Este señor vende 100, 120 millones mensuales de honorarios y todos sus honorarios son grabados. Pero, evidentemente, cuando hablo de 100 millones, estamos hablando de que ese señor ha de pagar 19 millones de pesos por IVA. Entonces él dice, bueno, eso es muchísimo dinero, ¿sí? ¿Cómo hago para bajar ese IVA? Y él cuando dice, ¿cómo hago para bajar ese IVA? No se refiere a, evidentemente, a ocultar facturación o hacer fraude o hacer algún tipo de dolo con la facturación, sino que se refiere y comienza a decirle a sus secretarios, comienza a decirle a sus asistentes, validemos que en las causaciones de los distintos gastos, digamos, el teléfono, el celular, los pasajes aéreos, la compra de papelería, la compra de insumos de las distintas impresoras, todo eso tiene IVAs, ¿sí? Y ese IVA es IVA descontable. Entonces, es lo que refiere, es decir, busquemos ese IVA descontable, significa que validen que el contador o que los asistentes hayan ingresado las facturas de compra, pero con su IVA descontable pertinente. Pero también pregunta, bueno, de esos IVAs que nosotros facturamos, ¿quién nos descontó? ¿Quién nos retuvo conceptos como rete IVA? Porque sabe que al encontrar conceptos como IVA descontables y conceptos como rete IVA, el valor de su IVA va a disminuir. Y ese es el punto que yo les quiero decir a ustedes, muchachos, como administradores. No es el hecho de saber que tienen un IVA generado, sino es el hecho de también que ustedes jueguen o se recuerden o tengan presente que va a haber un IVA descontable y que va a haber una retención en IVA que evidentemente van a permitir que ese IVA grande que generaron se reduzca en una porción, evidentemente de acuerdo al volumen de sus gastos, de acuerdo al volumen de sus compras o de acuerdo a las retenciones que le practicaron. ¿Listo? Esto era con el propósito de explicarles de manera numérica cuál es el IVA generado, cuál es el IVA descontable y cuál es el rete IVA. Para eso vamos a hacer unas operaciones la próxima clase como taller. Entonces sigamos con la explicación. Entonces, ¿están viendo mi pantalla, la diapositiva, muchachos? No, señor Zapis, a mí se me quedó en el Excel. No, señor. No, señor, no, profe. Listo, No, bueno, a mí mira, también se comparto. quedó ahí. Yo lo tengo en el Excel. Ya, Yo listo, no ya veo voy. nada de eso. Ya voy. Ahora Ya. no me aparece nada. Horrible esa pantalla. Listo, ¿ya ven la diapositiva? Sí, Señor. Bueno, listo. Entonces, hemos explicado IVA generado y hemos explicado IVA descontable y estamos explicando retención en la fuente por IVA. Cómo interactúa, cómo viven, cómo tengo yo como administrador, como gerente de conocer para qué sirven esos conceptos, sobre todo en el manejo del flujo de caja de mi organización. ¿Listo? Veamos la próxima slide. Entonces, las empresas tienen que presentar su IVA. Ojo, escuchen bien, las empresas tienen que presentar su IVA y pagar su IVA, ¿correcto? ¿Y a cuál IVA estoy hablando o a cuál IVA me refiero? Me refiero al IVA generado. El IVA generado se genera únicamente en ventas. Y esa presentación del IVA y pago del IVA se puede hacer en dos puntos. Uno es bimestral, significa que se presenta y se paga cada 2 meses. Y el otro es cuatrimestral, que significa que se presenta y se paga
4 meses. Entonces ustedes van a decir, profe, en mi empresa, ¿cuál va a ser el bimestral? Y en mi empresa, ¿cuál y en qué caso aplica el cuatrimestral? Y la norma ha sido clara. ¿Cuál norma define quién paga y presenta su IVA bimestral y quién paga y presenta su IVA cuatrimestral? Y eso es el decreto 2345 del 2019. Aquí no lo quiero leer, sino que lo concluyo. Es, si mi empresa el año inmediatamente anterior, es decir, en el 2019, tuvo ingresos, ventas superiores a 92.000 VTs, que significa 3.152.840.000 pesos, tiene que presentar IVA bimestral, es decir, cada 2 meses. Pero si mi empresa facturó menos de 92.000 millones, ¿sí? Es decir, menos de 92.000 VTs, es decir, menos de 3.152.840.000, entonces mi empresa presenta y paga IVA cada 4 meses, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que es cada 2 meses? Si facturé más de 92.000 VTs. ¿Cómo sé si es cada 4 meses? Si facturé menos de 92.000 VTs. Pero hay una tercera condición y me dice, conviene recordar que según el artículo 601 del Estatuto Tributario, deben presentar declaración y pagar el IVA los responsables de tal impuesto, incluyendo los exportadores. No será obligatorio presentar esta declaración por aquellos periodos en los cuales no se hayan efectuado operaciones sometidas al IVA, ni las que den lugar a impuestos descontables, ajustes o reducciones. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se refieren al artículo 601? Todas aquellas personas que son exportadores, que han importado, importadores y exportadores que han importado productos, escuchen bien, del exterior a Colombia. Entonces, si yo importé un producto del exterior a Colombia, de Estados Unidos a Colombia, porque ya no hay que traer nada de China por el virus, entonces yo, para poder ingresar ese producto a Colombia, tengo que pagar los derechos de aduana, pero también tengo que pagar el IVA. Pero entonces, ese IVA que yo voy a pagar por importar ese computador, por importar esa máquina, no la voy a pagar ni cada 2 meses ni cada 4 meses. Ese valor lo pago de manera inmediata, ¿sí? Solo cuando el producto llega a mi aduana y para poder ser legalizado, para poder ser ingresado al país, tiene que pagar como tal el impuesto del IVA. Entonces es importante tener en cuenta esas presentaciones. ¿Cuándo es cada 2 meses? ¿Cuándo es cada 4 meses? Y cuándo es de manera inmediata. ¿Tienen preguntas? No, señor. No, señor. Claro. Listo. Está claro, ¿cierto, muchachos? Bueno, nos metemos en un tema más escabroso y son las tarifas, ¿sí? No, ustedes dicen, no, profe, la tarifa es el 19%. Veamos cuántas tarifas hay. Hay 3 tarifas, 19%, 5% y 0%. Veamos. Las tarifas son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el impuesto sobre las ventas, las cuales son de 3 tipos general, general, diferencial y especial, ¿sí? Entonces, ¿qué es una base gravable? Dijimos que existen los 5 elementos del impuesto, que es sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, tarifa, ¿y cuál es la otra, muchachos? Hecho generador. ¿Se acuerdan, muchachos? Bueno, en ese orden de ideas, el hecho generador, para poder yo generar IVA, significa que el producto sea gravado. Ojo, en ICA era que vendiera yo bienes y servicios en la ciudad de Bogotá. Aquí el hecho generador es que yo venda productos que sean gravados. Entonces, si yo vendo un computador por más de 1.800.000, ya ese producto es gravado. Entonces, ya eso es el hecho generador y por ende yo tengo que establecer y cobrar el IVA. Y ahí es cuando debe tener presente la tarifa. Entonces, la tarifa general del IVA es de ¿cuánto?
del 19%, aunque existen unas tarifas diferenciales que son menores al 19%, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es esa tarifa diferencial. Entonces, la tarifa general es del 19% y la tarifa diferencial es del 5%. ¿Cuál es el hecho generador? Que yo venda productos grabados a la tarifa general o productos grabados a la tarifa especial o diferencial del 5%. Entonces, veamos, la tarifa, por razones sociales, económicas, entre otras, el Estado ha fijado unas tarifas de IVA especiales o diferentes a la tarifa general del 19%, unas más bajas y otras más elevadas. La tarifa del 5% está definido en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y nos dice, se trata principalmente de productos que pertenecen a la canasta familiar y productos de primera necesidad, hay un errorcito, o de impacto en determinados sectores de la economía respecto de los cuales el Estado quiere hacer un tratamiento especial. Dentro de las tarifas del 5% están también unos servicios que pueden encontrar en el artículo 468-3 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuáles productos tienen tarifa del 5%, muchachos? Me refiero a aquellos productos que son de primera necesidad o que son de la canasta familiar que el gobierno ha establecido, que son de impacto en el aspecto social y que por esa razón lo reduce del 19% al 5%. Veamos algunos productos y servicios. Entonces, servicios como almacenamiento de productos agrícolas cobran el 5% de IVA. Planes de medicina prepagada. Si usted tiene un plan de medicina prepagada, usted tiene un seguro, usted está pagando un IVA del 5%, ¿sí? Servicios de vigilancia, supervisión, consejería, aseo y temporales de empleo, ellos cobran un 5% o ustedes pueden cobrar un 5% de IVA. Ahora veamos bienes. ¿A quién no nos gusta el café, el chocolate, el trigo o el arroz para uso industrial? Entonces, cuando yo compro café, ¿sí?, que lo consumimos bastante, he de pagar un IVA y ese IVA es del 5%. También vemos sorgo de grano, harina de trigo, harina de maíz, las arepitas que nos gustan tanto, tenemos que pagar o se tienen que pagar o se tiene que cobrar un 5% de IVA en la tarifa diferencial, así con las pastas, el salchichón, tampones, pañales, papel higiénico y bicicletas inferiores a 1,5 millones. Si usted tiene considerado comprar una bicicleta de 1 millón de pesos, le tengo una buena noticia, solamente ha de pagar un 5% de IVA. Entonces, importante aquí tener presente, muchachos, y es que los productos y servicios grabados a la tarifa del 19, la DIAN lo ha establecido de manera taxativa, o sea, son estos y punto. Así como los productos y bienes de servicios a la tarifa del 19%, la DIAN los ha establecido de manera taxativa, que son los que hemos acabado de escribir. Dime. El tema de materiales de construcción, hay unos bienes que también tienen el 5% de esos, como los del IVA. Como, por ejemplo, arena o cosas así, no van con el 19, algunos van con el 5 y algunos van exentos. Correcto. Entonces, aquí pues puse algunos ejemplos, ¿sí? No están todos. Esos van a estar en el artículo que les dije del Estatuto Tributario. Entonces, esos de construcción que tienen del 5% es porque el gobierno dice, bueno, esto puede afectar a un sector social. Y sin duda, si yo tengo un producto que tiene una tarifa del 19%, eso hace que mi vivienda, sea de interés social o sea de interés privado, evidentemente aumente el precio. Entonces el gobierno reduce esa tarifa del IVA precisamente para esos bienes que impactan algunos sectores de la economía. Muchas gracias por tu aporte. Pero ahora veamos algunos productos con IVA. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos, pero son como más de 4 páginas, que de manera taxativa, escuchen bien, de manera taxativa, la DIAN ha establecido que tienen que tener IVA. Entonces, si usted es amante de la cerveza,
Le cuento que tiene que pagar por la cerveza 19%, tanto por una Póker como por una Corona, porque son ventas de cervezas de carácter nacional como importadas. Cereales, frutas o envases, derivados lácteos, excepto el queso, aceites y grasas, dulces, neveras o estufas, ollas o sartenes, juegos de sábanas y fundas, etcétera. Todos los que hay aquí, más otros 600 o 700 productos y servicios, son grabados con el 19%. Entonces, cuando hablamos de manera taxativa, muchachos, nos referimos es que si no está ahí, no tiene IVA. ¿Sí me hago entender? Pero créanme, apreciados estudiantes, que el gobierno se ha tomado el trabajo para mirar qué tiene IVA del 19, qué tiene IVA del 5, qué es exento y qué es excluido. Es decir, muy pocas veces vamos a encontrar un producto o un servicio que no esté en esas 4 categorías. Entonces, veamos. Además de los productos grabados, ¿sí? Profe, perdón. Respecto, ¿solo serían las cervezas o serían licores nacionales también? ¿O solo entra la cerveza? Sí, también los licores, pero eso está, como es un listado más amplio, ¿sí? No los puedo traer aquí. ¿No? Pero ahí evidentemente vamos a encontrar licores, vamos a encontrar encurtidos. Pregunta técnica, Nelly. Disculpe. O sea, hay más productos y servicios que son grabados. Solamente traje estos ejemplos, ¿sí? Yo sé que a ustedes les preocupa el licor, si está grabado o no está grabado, pero bueno, vayan allá y revisan si está grabado o no grabado. Entonces, nos encontramos ahora que los productos son grabados, que van a estar grabados a la tarifa del 19 o del 5%, pero nos vamos a encontrar con otros 2 productos o otras 2 formas de considerar los productos, que son productos exentos y productos excluidos. Pero ustedes van a decir, bueno, profe, ¿eso qué es exento y qué es excluido? Y eso tiene una consideración muy importante para que cuando ustedes sean gerentes de sus organizaciones lo tengan presente. Tienen que validar, ven, mi empresa vende productos grabados y si vende productos grabados, ¿están a la tarifa general o están a la tarifa diferencial? Si a la tarifa general, entonces se debe generar IVA por el 19%, si a la tarifa diferencial debe generar IVA por el 5%. Pero yo debo de validar, y eso es muy importante, muchachos, hacerlo, y es que cuando los ingenieros de sistemas comienzan a incorporar los distintos productos o servicios, ellos creen que todo, cuando dice grabado, todo tiene el IVA del 19%. Y no es así, nos vamos a encontrar, como vimos ahorita con café, que no tiene el 19% y el 5%. Entonces, cuando el ingeniero de sistemas parametriza el sistema o el software y le dice, bueno, está grabado la tarifa del 19%, él coloca el 19%. Pero ahí que estoy generando, induciendo un error al usuario final, porque el usuario final va a pagar el 19% sobre ese IVA y yo he de pagar el 19% a la DIAN. Pero como inducía un error al usuario final, al consumidor, automáticamente la DIAN me puede penalizar a mí por haber cobrado un IVA superior a si ese IVA todo lo haya pagado. Entonces es muy importante que ustedes en sus procesos de revisión de sus operaciones validen de que el IVA esté correctamente liquidado, ¿correcto? Entonces, nuevamente, ustedes como gerentes van a ver si los productos y servicios están grabados, la tarifa, si es general o si es diferencial del 5%, pero también en sus compañías van a existir unos productos que son exentos y unos productos que son excluidos. Veamos qué significa exentos y después vamos a ver qué significa excluidos. Entonces, cuando hablamos de productos exentos, hablamos que el producto está grabado a tarifa 0, ¿sí? Y lógicamente los productos que están grabados a tarifa 0 pertenecen al grupo de los grabados. Es decir, hay productos que no tienen tarifa del 19% ni tienen tarifa del 5%, sino que su tarifa es del 0%. Entonces, cuando mi producto está con el 0%, ese producto no se llama un producto grabado, sino que se llama un producto exento. Es exento del IVA. Pero ustedes van a decir, profe, ¿y eso para qué? ¿Sí? Si es un producto a tarifa cero, entonces, pues evidentemente serían grabados y no grabados. No, esto tiene una consideración particular y se las voy a explicar.
Cuando hablamos de productos exentos que tienen tarifa cero, dice, estos bienes de la tarifa del 0% son más conocidos como exentos, que son los bienes grabados, pero una tarifa del 0%. Son grabados y por tal razón generan IVA solo que a la tarifa del 0%. Entonces, si yo vendo un producto exento, escuchen bien, no genero IVA, pero sí tengo que presentar declaración de IVA. Escuchen bien ese punto. Ojo, si yo vendo un producto exento, la tarifa de ese producto es al 0%, es decir, que no voy a generar IVA generado, valga la redundancia. Pero yo tengo que presentar mi declaración de IVA. Y en la declaración de IVA nos vamos a encontrar con productos grabados, con productos exentos, con productos excluidos. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar una declaración de IVA de una de las compañías a las cuales asesoro. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, si yo vendo productos exentos, yo en mi declaración de IVA coloco productos exentos, pero el IVA generado va a ser 0 pesos. Pero tengo la obligación de presentar mi declaración de IVA. Un bien exento es un bien grabado, por tal razón, quienes produzcan bienes exentos son responsables del impuesto a las ventas y como tal deben declarar IVA. Ojo, quienes produzcan bienes exentos son responsables de declarar ¿qué? IVA. Pero quienes comercialicen, escuchen la diferencia entre producir y comercializar. Si yo comercializo bienes exentos, no soy responsable del IVA, ¿correcto? Entonces, no he de pagar IVA por esos bienes exentos que yo esté comercializando. Entonces, ¿quiénes son los que declaran IVA? Solamente los productores de bienes exentos. Y por ende, chicos, como yo soy productor de bienes exentos, yo facturo a tarifa cero. Y ese es el IVA generado, es decir, que mi IVA generado es de 0 pesos. Pero cuando yo compro insumos para los productos exentos y esos insumos tienen IVA descontable, yo le digo a la DIAN, mire señor DIAN, yo facturé 100 millones de productos exentos y por ende no generé ningún tipo de IVA, pero facturé 50 millones, perdón, pero compré productos grabados para poder producir mis productos exentos. Y esos productos que compré grabados tenían un IVA descontable, ¿sí? Entonces, ese IVA descontable, ¿qué pasa con ese IVA descontable? Aquí lo vemos en la siguiente slide. Y es, el ser responsable del IVA y presentar su respectiva declaración le asiste el derecho de solicitar como descuentos los valores que haya pagado del IVA en la compra de materia prima y demás gastos relacionados con la producción o comercialización de los bienes exentos, puesto que para producir bienes exentos es necesario adquirir insumos que están grabados con el IVA y por los que hay que pagar un IVA. ¿Listo? Como se puede ver, los bienes exentos dan derecho al descontar el IVA pagado y como el IVA generado es del 0%, siempre resultará un saldo a favor, el cual pueden solicitar en devolución a la DIAN. Ahora sí les explico. Veamos. Nuevamente al Excel. ¿Listo? ¿Todos están viendo mi Excel? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor profesor. Entonces, yo voy a vender, Sí, señor. voy a vender bienes exentos. ¿Listo? Y aquí hay IVA, valor total de la venta. Entonces, chicos, vendí 100 millones de pesos. ¿Tiene IVA, muchachos? ¿El bien exento tiene IVA en la venta? Profe, No. no me hizo ver la pantalla.
No, porque es exento. La tarifa del IVA es del 0%. Entonces, el valor total de mi venta va a ser 100 millones de pesos, ¿correcto? Y el IVA, ¿este IVA es qué? Generado. Pero resulta, digamos que yo estoy vendiendo acá, aquí lo vemos un momento. Estoy vendiendo carne, ¿sí? Vendí 100 millones de pesos en carne, ¿sí? Y ese IVA, evidentemente, es de 0 pesos, es decir, que mi total venta es de 0 pesos. ¿Y a la DIAN cuánto le tengo que pagar? IVA a la DIAN, IVA generado, 0, ¿cierto? Pero para poder comprar para poder producir esa carne, es decir, tuve que tener, ¿qué? Vacas, ¿cierto, muchachos? Ojo, entonces, ¿qué le doy a la vaca para que crezca y para que evidentemente se vuelva fuerte, grande, gorda y me dé carne? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué le tengo que dar? Cerveza, profe. No mentiras, concentrado. Concentrado. ¿Listo? Entonces compré concentrado por valor de ¿cuánto? 50 millones de pesos. ¿Listo? Yo le hubiera dado pasto. O pasto, lo que hayan comprado, muchachos. Pero ese concentrado tenía un IVA del 19%. Es decir, esa compra, perdón, es suma, me valió 59 millones 500. Y aquí hay un ¿qué? Un IVA descontable. ¿Por valor de cuánto? 9 millones 500. Valor a pagar a la DIAN. ¿Cuánto tengo que pagarle a la DIAN, muchachos? 50, nada. Ojo, el IVA generado menos el IVA descontable. Saldo a favor de 9.500. Correcto. La DIAN me tiene un saldo a favor de 9 millones 500. Entonces ustedes dirán, uy, profe, entonces ¿yo qué hago con esa plata? ¿La puedo recaudar? ¿La puedo cobrar? Sí. Ustedes hacen un procedimiento que se llama devolución del IVA, ¿sí? Y ustedes van a la DIAN y le dicen, señores DIAN, yo vendí 100 millones de pesos en carne, pero ese producto era exento, por lo tanto no generé IVA. Pero compré 50 millones en concentrados que eran necesarios para que mis vacas crecieran y se volvieran gordas y después sacrificarlas, pero ese concentrado me valió 50 millones de pesos más IVA, que es 59 millones 500, por eso generé un IVA descontable de 9 millones 500. Y como el IVA generado es de 0 pesos y el IVA descontable es de 9 millones 500, yo tengo, por favor, apagan los micrófonos. Yo tengo a favor un valor a pagar, perdón, tengo a favor un valor de la DIAN que usted tiene que devolverme. ¿Y cómo me lo va a devolver? En dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, la DIAN le puede devolver a usted la plata en dinero en efectivo, o si quiere, digamos, si el día de mañana ustedes generan renta, usted dice, uy, tengo que pagar una renta de 40 millones de pesos, entonces puedo hacer cruces con ese IVA generado con la renta y pagar menos renta. ¿Listo? Entonces volvamos a la diapositiva. ¿Ven mi diapositiva, muchachos? No, señor. No. Sí, profe. Sí, señor. Ya, ahora Sí, señor. Sí, se ve. Bueno, listo. No. Entonces, volvamos al punto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto se demora ese proceso para que la DIAN le devuelva a uno esa plata? Normalmente 2 meses, ¿sí? Pero ojo, cuando vayan a hacer eso, chicos, tenemos que tener la certeza que mi contabilidad está en orden, de que no esté haciendo cositas malitas por ahí, si me hago entender, de tener facturación por debajo de precio, tener malos soportes, porque si la DIAN detecta saldos a favor
con una contabilidad falsa o con soportes falsos, primero que todo no le devuelve la plata, segundo, lo sancionan y tercero, le mandan a corregir todas las declaraciones. Y cuarta, es posible que le cierren el establecimiento o la empresa, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen claro, porque es que cuando uno dice que lleva contabilidad, uno debe tener la certeza que la información contable o financiera de la organización es correcta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un valor a favor de IVA, es porque verdaderamente es por soportes correctos, por información veraz. Pero yo me conozco algunas empresas que tienen malas prácticas en el manejo de sus impuestos y se atreven a hacer presentación de impuestos o devolución de impuestos y se encuentran con que la DIAN revisa todo lo relacionado con su contabilidad y se encuentran con esos pecados que les genera sanción, les genera correcciones de declaración y en lo peor de los casos el cierre de la empresa. Entonces, para que tengas presente. Entonces, nos encontramos con dos tipos de productos. El grabado a tarifa general y a tarifa diferencial del 19 al 5%. El exento, que es una tarifa del 0% donde no genero IVA, pero si compro, puedo tener en cuenta ese IVA descontable y puedo solicitar la devolución a la DIAN. ¿Listo? Ojo, ¿quiénes pueden presentar la declaración de IVA? Solo los productores de productos exentos. Pero si usted comercializa, digamos, si usted es la carnicería, ¿sí? Y le llegó el señor que produce la carne, ¿sí? Usted compra esa carne y usted vende esa carne, usted no tiene que pagar ni presentar IVA, ¿correcto? Ni tampoco, evidentemente, descontarse el IVA. Entonces, veamos cuáles son esos bienes y servicios exentos del IVA. Entonces, carne fresca, ganado bovino, pescado, camarones, pollo, oveja, cabra, cerdo. Nótese que todo, leche, cuadernos, libros, todo esto, cebolla, banano, uva, semillas de la siembra, sistemas de riego, todo esto está relacionado con la agricultura, ¿sí? Entonces, si su empresa se dedica a actividades agrícolas de producción de los bienes que tenemos acá, evidentemente, si ustedes compran bienes y servicios grabados, ustedes pueden tomar ese valor de los bienes, perdón, ese valor del IVA descontable y solicitárselo a la DIAN que los devuelva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este punto. Banano, ¿sí? Si yo soy productor de banano, tengo unas varias hectáreas, digamos allá en el Magdalena Medio, que siembran banano, ¿sí? Cuando yo vendo el banano sale con tarifa 0 de IVA, cuando se los vendo en las grandes superficies como Éxito, Jumbo y todo, ¿sí? Pero resulta que para que el banano crezca, ¿sí? Esas son matas o vástagos de banano, yo tengo que invertir en abono, tengo que invertir en herbicidas, tengo que invertir en tratamientos o servicios de agronomía, ¿sí? Y esos tres conceptos, abonos, herbicidas y servicios de agronomía, son grabados. Entonces, todo lo que ellos me cobren a mí por IVA, yo voy a llevar ese valor de IVA. Ojo, tengo que presentar mi declaración de IVA a la DIAN, tengo que colocar en valor de IVA generado 0 y tengo que colocar en valor de IVA descontable todo el valor de IVA que me cobraron. Y eso va a quedar un valor a favor mío. Al cabo de un tiempo, ojo porque eso hay un tiempo específico para reclamar ese IVA. Creo que son 3 años, ¿sí? Si usted no reclama su valor a favor de los 3 años siguientes, le confirmo el dato, evidentemente usted va a perder ese saldo a favor y ya no lo puede reclamar. Entonces lo importante es que primero que todo tengan un sistema contable muy veraz, muy correcto para que puedan solicitar las distintas devoluciones de IVA. ¿Listo? Entonces, esos son los productos exentos. Y por último tenemos los productos que excluidos. Eso no tiene ni tarifa 19, ni 5%, ni tarifa 0. Esos son los que simplemente la Nación ha dicho no tienen IVA porque sí, ¿sí? Entonces, respecto a los bienes y servicios excluidos, estos no causan IVA, no están sometidos al impuesto sobre las ventas y al no estar sometidos a dicho impuesto no son responsables de él. Y al no ser responsables no deben declarar.
Si una persona no es responsable del impuesto a las ventas, no declara IVA y en consecuencia no puede solicitar como descuento el IVA que hubiera pagado. Cualquier valor que pague por IVA debe ser llevado al mayor valor al del gasto o del costo, caso en el cual lo puede deducir de la declaración de renta, pero no podrá descontarlo en la declaración del IVA, puesto que no lo presenta. Entonces, veamos un producto excluido. Aquí tenemos varios productos excluidos. Animales de vivos de especie porcina, animales caprina, gallos, gallinas, animales vivos, peces, bueno, todos estos. ¿Listo? Cojamos uno. Gallinas. ¿Listo? Ustedes venden una gallina viva, ¿correcto? Pero esa gallina viva la venden a un supermercado para que evidentemente él a su vez lo revenda. Cuando ustedes venden esa gallina viva, ¿listo? Ustedes no pueden cobrar IVA. No obstante, si usted compró el concentrado para la gallina viva, ¿listo? Y ese concentrado tenía IVA, ustedes no pueden colocar el valor, o sea, primero que todo, no presentan declaración de IVA y no podrán solicitar la devolución del IVA a la DIAN, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, profe, entonces, ¿qué hago con el valor del IVA que pagué por el concentrado de la gallina? Entonces, cuando ustedes venden la gallina, digamos una gallina, ¿cuánto vale? 50,000, no sé. Entonces, en ese valor del IVA, en ese valor de la gallina de los 50,000 pesos, ha de estar el valor del proceso de la crianza y el valor de todos aquellos productos, gastos, bienes, en fin, que tuve que invertir en la gallina, incluyendo su IVA, para que esa gallina esté grande y que posteriormente la pueda comercializar. ¿Listo? Entonces, si su empresa vende alguno de estos productos, aquí es importante tener presente que estos productos que tengo en pantalla son algunos, son muchos más, ¿sí? Entonces, validen en sus empresas que si están vendiendo productos excluidos, porque esto lo he visto cuando hago procesos de auditoría y revisoría fiscal en varias empresas, si es que veo que hay un producto excluido y lo están vendiendo en sus compañías, pero lo están vendiendo en sus compañías con IVA, siendo un producto excluido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vendo un producto excluido con IVA? Evidentemente soy sancionado, mi declaración es corregida y también me obligan a devolverle el dinero a la persona que pagó ese IVA por concepto de un bien excluido. Entonces, se me puede complicar la situación y por ende ustedes tienen que validar cuando sean gerentes de sus compañías o directores, validen de que los productos grabados, de los que productos exentos y los productos excluidos estén correctamente clasificados en el software de facturación de su compañía, porque eso puede generar errores bastante importantes y de gran magnitud económica. Entonces sí es importante que los tengan presentes. Entonces, hemos pasado o hemos visto productos grabados, productos exentos, productos excluidos. Hemos visto cuáles son las características de cada quien para que los tengan presentes. Muchachos. Una pregunta, estamos hablando de productos y artículos en general, pero en cuanto a servicios, ¿cómo aplicaría o qué porcentaje? Ojo, así como hay productos grabados a la tarifa del 19%, ¿sí? Así van a haber servicios grabados a esa tarifa, sino que aquí, por las razones de la diapositiva, solamente coloqué productos. Pero hay servicios que son grabados a la tarifa del 19, servicios que son grabados a la tarifa del 5, servicios exentos a la tarifa del 0% y servicios, y servicios que son excluidos. Por ejemplo, yo les he comentado que tengo una compañía y esta compañía vende servicios de hosting. Con la reforma tributaria del 2018, los servicios de hosting antes estaban grabados. Ahora, con el 19%, ahora se convirtieron en exentos. Tienen tarifa del 0%, pero cuando yo compro productos y servicios grabados, ese valor yo los puedo deducir de mi declaración de IVA y solicitar las devoluciones pertinentes. Entonces,
Nótese que aquí vemos la sección de ingresos. ¿Sí ven acá, muchachos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Señor. La Sí, sección, señor. Sí, señor. disculpe. La sección de ingresos, muchachos, significa las ventas que yo realicé, ¿sí? Entonces, si yo tuviera ventas por operaciones grabadas al 5%, ¿dónde las voy a colocar? Aquí en la celda 27. Pero si yo tengo operaciones grabadas a la tarifa general, que los que les acabo de hablar, lo coloco en la tarifa, en la cuenta 28. Pero los valores que yo estoy colocando acá son valores de la venta sin IVA. Ojo, valores de la venta sin IVA. ¿Ok? Aquí tengo por exportación de bienes cuando yo vendo al exterior o por exportación de servicios cuando yo vendo al exterior. Aquí me faltó decirles algo en la diapositiva, pero sí se los voy a complementar la próxima clase. Y es, ojo, cuando ustedes venden bienes o servicios al exterior, no cobran IVA. Ojo, cuando ustedes venden bienes o servicios al exterior, no podemos cobrar IVA. ¿Escuchamos eso? ¿Entienden esa parte, muchachos? Entonces, Sí, señor. en este caso, esta empresa exportó servicios por 266.934.000 pesos. Es decir, que ese servicio no tiene IVA. Es decir, que esta empresa facturó en este cuatrimestre 1.186.235.000 pesos. ¿Listo? Tuvo devoluciones en ventas por 28.549.000 de ese cuatrimestre, porque su presentación es cuatrimestral. Y por ende tuvo ingresos netos por 1.157.686. Entonces, aquí hablamos de ingresos, de ventas, pero aquí hablamos de qué, muchachos? De compras. Nótense en este punto. Compras es cuando yo, evidentemente, adquiero un bien o un servicio. Y las compras pueden ser internacionales o las compras pueden ser nacionales. ¿Ok? Si hablamos de importaciones, porque yo compré en el exterior y puedo comprar a la tarifa del 5%, a la tarifa general del 19% o dos distintas opciones que hay acá. En este caso, este señor compró a la tarifa general de 321.957.000. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así, profe? El gringo me vendió a mis servicios o bienes en este caso y cobró el 19% y él que se quedó con ese 19% y él ya al de presentar la declaración de IVA como extranjero en Colombia, no. Ese valor de compra de importaciones a la tarifa general, ese IVA que ustedes pagan acá, lo cobra la DIAN cuando ustedes están legalizando su mercancía. Es decir, el gringo o la empresa extranjera no va a cobrar ese IVA ni lo va a pagar porque evidentemente no lo cobra y no lo paga. Entonces, por eso el Estado colombiano ha definido que ese valor se pague en el momento de la importación, en el momento de la legalización de la mercancía. Entonces, aquí en compras nacionales, es decir, en Colombia, vemos que compré a la tarifa general y que compré a la tarifa diferencial del 5, si hay. O qué productos compré a la tarifa, perdón, qué servicios compré a la tarifa general del 19. O qué productos es, ojo, miren lo que les acabo de explicar acá, un servicio excluido, exento o no grabado. ¿Listo? Todo esto se suma y esta empresa en ese cuatrimestre compró 445.895.000 pesos. Entonces ustedes dirán, profe, ¿cuánto generó de IVA esta empresa? Entonces, tomamos este valor de los 919.301.000 por el 19% y él generó, ojo, nótense que aquí dice, muchachos, lo que dice el profesor, ¿impuesto qué? Generado, ojo, impuesto generado de 174.667.000. Entonces, esta empresa tendría que pagar 174.667.000. Pero verdaderamente, ¿cuánto pagó? 68.280.000 pesos. Y ustedes van a decir, uy, profe,
¿Qué hizo? ¿Magia? No, señores. Veamos qué permitió que se redujera el impuesto. Les estoy hablando de un ejemplo veraz de una compañía. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos impuestos que, muchachos, descontables. ¿Se los enseñé, sí o no? Sí. Hablamos de IVA descontable, pero pues la DIAN lo habla como impuestos descontables. Entonces, cuando él compró los 321.957.000 pesos que extrajo del exterior de bienes, pagó en la aduana 61.172.000 pesos en IVA para poder legalizar ese bien a la tarifa general. Pudo haberlo pagado también si hubiera querido, si ese bien estuviera a la tarifa del 5%, pero solamente compró bienes a la tarifa general, ¿sí? Pero nótese aquí abajo lo siguiente. Compró bienes a la tarifa general del 19%, que es lo que vemos acá, chicos. 72.559.000. Eso generó un IVA descontable de 13.786.000 pesos. ¿Listo? Pero también compró servicios grabados a la tarifa general, 51.379.000. Y esos 51.379.000 generaron un IVA descontable de 9.762.000. Es decir, que en impuestos descontables de compra, tanto de importaciones como de compra de bienes y servicios grabados a la tarifa general, fueron 84.720.000 pesos. Pero recuerden, bueno, aquí hay un IVA que se devolvió por la devolución de IVA que teníamos aquí. Eso no se los expliqué, eso ya es un tema netamente tributario. Pero les hablé de este concepto, ¿se acuerdan, muchachos? Retenciones por IVA que le practicaron. Entonces, cuando este cliente vendió servicios dentro de los 1.186 millones de pesos que vendió, algunas empresas le retuvieron el 15% y lo que le retuvieron fueron 16.243.000 pesos. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo voy a tomar mis 174.667.000, ¿sí? Menos mis 84 millones, menos mi 16.243.000 pesos. Por esa razón, esta empresa pagó 68.280.000 pesos. Entonces, nótese cómo de un valor generado, un impuesto generado de 174.667.000, solo pago 68.280.000. Reduje esa tarifa por mis retenciones en la fuente por mis compras con IVA, tanto de bienes extranjeros como de bienes y servicios nacionales y como de retenciones que me practicó algunos clientes. Por esa razón, uno paga un valor inferior al valor que generó. Ustedes me van a decir, bueno, profe, es que yo no voy a aprender a ser contador y hacer estas declaraciones del IVA. No, esto con qué se lo digo y tiene un propósito específico, muchachos, y es no necesariamente el valor del IVA generado es lo que ustedes tienen que pagar. Entonces, tienen que validar que las compras que hicieron verdaderamente tuvieron IVA y evidentemente reducen el valor. Entonces, hay muchos administradores y gerentes que dicen, no, eso yo no compro gastos o compras con IVA, porque es que eso me aumenta el valor de mis costos y el producto me sale costoso. Sí, pero cuando usted compra, digamos, el abono en la tienda, ¿sí? Ese abono en la tienda no tiene IVA, ¿sí? Pero si ustedes van y compran ese abono en Jumbo o en Éxito, ese abono en Jumbo o en Éxito sí tiene IVA y ese IVA yo lo puedo descontar del IVA generado, es decir, que me va a generar un beneficio a corto plazo porque lo he de descontar en mis declaraciones de IVA. ¿Correcto, muchachos? Este era el ejemplo que les quería traer con una declaración real, facturó una suma bastante importante, en este caso 1.157 millones solo en 4 meses de pesos, en 4 meses,
¿Y cómo pasó de haber generado un IVA de 174.667.000 a solo haber pagado 68.280.000? Es decir, más o menos un 30-33% pagó del IVA verdaderamente generado. Bueno, y aquí, pues, muchachos, hemos llegado al final de la clase.